pero después ve a la esposa que empieza a responder y empieza él a escuchar de alguna manera y después se convence. Pero adivinen qué, no lo va a hacer así de fácil, ya está convencido. ¿Por qué? Porque tiene un gran orgullo. Y si se arrepiente o si dice, ¿sabes qué? Que tú tienes razón. El orgullo, ¿no? El ser humano, ni lo mande Dios. Porque va a decir mi esposa que ella ganó, que yo perdí, que ya ves, te lo dije, que estaba equivocado y yo voy a tener. Ese es un orgullo. Esa es otra razón. Pero otra razón también que existe por la cual el ser humano no viene a Cristo Jesús, saben que es un problema moral. Un problema moral, es moralidad, tiene un pecado. Esa persona sabe lo que está haciendo, conoce el pecado que está practicando. Puede ser un ratero, un ladrón en su trabajo, deshonesto. Puede ser uno que anda con una mujer, anda adulterando, tiene otras relaciones. Puede ser uno que es muy borracho o que es drogadicto. Un problema moral, la gente entonces lo piensa, no es ya nada intelectual, pero su único problema es moral, porque no quiere aceptar a Cristo, porque dice, si yo acepto a Cristo, y puede estar ya bien convencido, acuérdense, no hay ningún obstáculo, pero lo que implica una nueva vida, y a veces Satanás ha engañado horriblemente al ser humano, y esa persona practica un pecado que es deleitoso a la carne, al deseo de la carne. Puede ser a todo dar la experiencia del pecado, por ejemplo, andar con otra mujer para el hombre, o si es borracho o si usa cierta droga, le gusta a la carne y no está dispuesto a dejar ese deleite, ese pecado para venir a Cristo Jesús. Muy bien, entonces ahí lo que le decía es que hay que quitar esos obstáculos, pero más bien hay que confrontarlo a la persona, porque en realidad no son obstáculos intelectuales, eso ya se eliminó. Ahora hay ideas, ok, déjenme ir mejor más acá. Vamos a hacer un resumen así rapidito, tenemos buen tiempo, hermanos. ¿Qué es la apologética entonces? ¿Qué es la apologética? En pocas palabras. La defensa de la fe cristiana, o es dar evidencia, ¿cierto? Para presentar el cristianismo, la validez del cristianismo. ¿Por qué debemos estudiar apologética? ¿Para qué? Compartir nuestra fe para pre-evangelismo, post-evangelismo, ¿cierto? Guiar a la gente a Cristo, eliminar obstáculos, ayudar al creyente ya para que crezca en su relación con Cristo. ¿Dónde se nos manda en la Biblia usar la apologética? Primera de Pedro 3:15, ¿cierto? Qué bueno, por ahí lo anotaron. Primera de Pedro 3:15, donde nos dice, estén preparados, siempre estén preparados para presentar defensa, apología, con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Cuándo deberíamos usar apologética? Antes y después, pero recuerden, ¿cuál es el objetivo principal? Presentar el Evangelio. Y si sale un obstáculo o una pregunta, hay que usar apologética. Pero el objetivo principal es, presenta el Evangelio desde Génesis, ¿recuerdan? Mala noticia primero, sepúltalo con la ley, con su pecado, que no tenga ni una gotita de esperanza. Húndelo, tienes que matarlo y condenarlo, no literalmente, ¿ok? Estoy hablando de matar, es déjalo sin esperanza, que sienta su culpabilidad, que sienta el terror de la ira de Dios si no se arrepiente, y que sienta lo asqueroso de su corrupción moral, espiritual, de su pecado. Porque si no hace uno eso, por eso el cristianismo está como está, hermanos. ¿Entienden? Porque dice, bueno, pues sí, Dios me perdonó, pero yo no era tan así que digamos, ¿cierto? Hay otra gente que sí merecía más a Cristo, pero yo no me metía con nadie, ¿cierto? Yo decía, por favor, please, o share, pura moralidad. No, tienes que darle primero la mala noticia. ¿Quién necesita apologética?
todos los creyentes. Hay algunas ideas equivocadas comunes acerca de la gente no cristiana, es decir, los no cristianos, los incrédulos, tienen algunas ideas bien equivocadas y es necesario ayudarlos para que se den cuenta de su error. ¿Cuántos han oído de la ley de la gravedad? La ley de la gravedad, bueno, en pocas palabras, miren, aquí está, esta es una ley. La gravedad, hermanos, enseña que vean todo objeto, toda materia, hay una fuerza que la jala hacia el centro de la tierra. Todo, miren, porque esto no se va para arriba por la fuerza de la gravedad. Ahora, esto que estoy haciendo es algo científico. 100% científico. ¿Saben por qué? Porque estoy haciendo un experimento. Miren, todo se va para abajo. Agarro esto, un clip, todo se va para abajo. Y para hacer algo científico tiene que ser observable. Lo están observando, lo estoy observando yo, vean. Tiene que ser repetible, lo estoy repitiendo. Tiene que ser controlado. Yo estoy controlado todo este experimento, ¿cierto? Eso es algo científico. Pero una idea equivocada de los no cristianos es, dicen, el cristianismo debe ser probado científicamente. Escuchen, alguna gente puede decir, aceptaré el cristianismo cuando lo pruebes con métodos científicos. Y cuando le dicen eso a un cristiano, ya se pone a temblar, ¿cierto? Y dice, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque si me pide prueba científica, ¿cómo le hago para probar que el cristianismo es verdad de una manera científica? ¿Y cómo voy a usar métodos científicos para probar el cristianismo? Pero esta es la pregunta. ¿En realidad podemos probar que el cristianismo es verdad de la misma manera en que probamos la ley de la gravedad? ¿Es posible eso? Bueno, saben que la respuesta es absolutamente no. Y los no cristianos no saben que no se puede probar no solamente el cristianismo, sino muchísimas cosas históricas no se pueden probar usando el método científico. Entonces, cuando el cristiano ignora eso, se queda callado, se espanta y piensa, ya me ganó, porque yo no sé nada de ciencia y yo no soy científico. Escuchen, vean, una vez más, el cristiano necesita usar la apologética para que ese no cristiano que tiene esa idea equivocada se elimine ese obstáculo. Hay que enseñarles, hay que educar a la gente no cristiana. Vean la gráfica. Hay dos métodos de investigación, el método científico y el método histórico legal. La fuerza de la gravedad, esto es, hermanos, es algo científico, porque es un ambiente controlado. Yo estoy controlando el experimento. Es observable, lo estoy observando que sucede una y otra vez cada vez que yo lo hago. Y es repetible, yo lo puedo volver a hacer. Los reclamos del cristianismo, hermanos, los reclamos centrales del cristianismo, la crucifixión de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, son reclamos históricos y no se pueden repetir. ¿Sabían eso? No se puede repetir, hermanos. No podemos tomar a Jesucristo, matarlo otra vez, sepultarlo otra vez y ver si resucita otra vez. No vamos a usar el método científico porque no se puede. Eso es algo imposible. Los eventos históricos no se pueden probar científicamente. Por ejemplo, ¿quién escribió la quinta de Beethoven? Beethoven. La quinta de Beethoven la escribió Beethoven. ¿Podemos probar eso científicamente? ¿Por qué? Porque no se puede repetir. Tendríamos que tener a Beethoven y tendríamos que probar de que él realmente escribió la quinta de Beethoven. No se puede probar, hermanos, Beethoven, que escribió la quinta de Beethoven de una manera científica, usando el método científico, el de su izquierda. De la misma manera, Cristóbal Colón descubrió América. ¿Puedes probar eso científicamente?
Es decir, ¿puedes controlar el experimento, puede ser observable y puede ser repetible eso? No, no se puede. Se tiene que usar otro método, hermano, y los reclamos históricos se deben evaluar usando el método histórico legal, el de su lado derecho. Es decir, tenemos, como es algo que ya sucedió en el pasado, pero a ver, hay escritos. Junten todos los escritos. Vamos a probar, vean, vamos a evaluar, vamos a ver si algo en verdad sucedió, pero desde usando el método histórico legal. Alguien lo dijo, habló alguien, y si hubo gente si todavía hay gente, eyewitness o testigos oculares, todavía hay gente, hay que hablar con ellos si todavía es que existe. Entonces vean, ¿cómo podemos saber que algo sucedió históricamente? Ver testimonio escrito, testimonio verbal de alguien y testimonio físico también. Mira, aquí está los clavos, aquí está la cruz, aquí está esto. ¿Cómo puede un jurado, escuchen, en una corte, cómo puede un jurado saber si alguien puede ser culpable de un crimen? ¿Cómo puede un jurado, hermanos, el día de hoy saber si la persona que tiene enfrente realmente es culpable? Bueno, testimonio escrito en contra de él. Hay un reporte, mire, esto es lo que se está acusando, usted hizo esto, usted apuñaló, usted le dio una cachetada a su esposa, etcétera. Es muy importante. Pero otra cosa, testimonio verbal de los que vieron y estuvieron dispuestos a testificar. Esa persona dice, yo, señor juez, yo lo vi, ese hombre sacó el cuchillo y apuñaleó a su esposa o la golpeó, ¿cierto? Otro, evidencia física. Miren, las huellas dactilares están en el cuchillo y son de usted, o el ADN o qué sé yo. Esa es una manera en que el día de hoy en una corte un jurado puede saber si alguien es culpable de un crimen. De la misma manera, el cristianismo es algo histórico, es algo del pasado, ya sucedió. Se puede probar que es verdad usando el método histórico legal. El método histórico legal. Quiero decirles algo, hermanos, miren. Hay dos tipos de ciencia también. Quiero, tal vez haciendo un paréntesis, pero con la misma intención de que comprendamos cómo el mundo nos ha engañado y nos intimidamos porque no sabemos qué contestar. Bueno, cuando la gente dice la ciencia prueba que evolucionamos de los gorilas, de los simios. La ciencia. Hermano, hay dos ciencias. Y si no las conocemos, la gente que no es cristiana está usando la palabra ciencia para confundir. Ahora, ni ellos mismos lo saben. Ellos están confundidos porque dicen, no, la ciencia, miren, por ejemplo, la ciencia diseñó este control que, miren, si le aprietas aquí, entiendes, hay una tecnología, esto es ciencia. Y la ciencia dice que nosotros venimos del gorila o del simio. Momentito. ¿Quién se tragó? ¿Quién puede discernir lo que acabo de decir? ¿Dónde está el error? Que estoy mezclando dos ciencias aquí. Número uno, la ciencia operacional. Método científico es el uso de experimentos observables, repetibles en un medio ambiente controlado, por ejemplo en un laboratorio, para entender cómo operan o cómo funcionan las cosas en el universo físico presente, para encontrar curaciones de enfermedades, producir nueva tecnología o aún poner al hombre en Marte o qué sé yo en la Luna. Eso es ciencia operacional. Pero hay otra ciencia y es la ciencia de origen o el método histórico legal. El uso de testimonio ocular confiable, si está disponible, y evidencia observable para determinar los eventos del pasado que no son observables ni son repetibles. No puedes observar algo que pasó hace 20 años, ¿cierto? No se puede repetir algo que sucedió hace 20 años, los cuales producen la evidencia observable que vemos en el presente. Dos ciencias
Y necesitamos tener una mente así, porque la gente sin Cristo no sabe que existen dos ciencias. Y nos dice, pero mira la ciencia, mira la computadora, que la ciencia es superior. Y la ciencia dice que el hombre... ¡Ey, momentito! Ya te pasaste de ciencia. Primero empezaste a hablar de la ciencia operacional y ahí vamos bien. ¿Entiende? Diseñar, ver algo, electrónica, haz el experimento, entiende, combustible, eso. Pero cuando ya dice y la ciencia dice que el hombre viene del gorila, ya se pasó a otra ciencia. Se pasó sin que te dieras cuenta, hermano y hermana, a la ciencia de origen. Y eso es más cuando dice el hombre viene de los simios. Eso no tiene nada de científico. No es ciencia operacional. Más bien se inclina, ¿saben a qué? A filosofía o a religión. Es lo que yo pienso que sucedió. Lo que los seres humanos que diseñan computadoras y pueden mandar el hombre a la luna se atreven a imaginarse que sucedió así, que no hay Dios y que Dios nunca creó la tierra y que el ser humano Dios no lo creó, que fue la evolución. ¿De dónde? ¿Cómo lo puedes probar? Usando el método ciencia operacional. Puedes usar el método científico para probar que en realidad hubo una bacteria que de la nada surgió la vida. ¿Puedes repetir eso? ¿Puedes observar eso? ¿Puedes controlar eso? No se puede. Entonces lo que hace el hombre, hermanos, es imaginarse nada más. Y está mezclando la ciencia de origen, que es más bien más filosofía, para los que dicen que el ser humano evolucionó. Ahora, esto no significa que no podemos usar las ciencias que tenemos el día de hoy. No significa que no podemos usar las ciencias para ayudar a confirmar el cristianismo. Por ejemplo, hay una ciencia, la arqueología. ¿Qué hace la arqueología? ¿Qué estudia la arqueología? ¿Cómo? Fósiles o descubrimientos arqueológicos encontraron una jarra, ¿cierto? Ok, la arqueología empieza a usar el método histórico legal. Ok, más o menos de qué año es esta jarra que vemos aquí. Y mira la escritura que tiene. Oh, es un hebreo, pero no hebreo moderno. Es un hebreo de que sabemos en base a otros registros que este hebreo se escribió tal y tal año antes de Cristo Jesús. Pero tiene un nombre y dice Faraón y dice Egipto. ¿Entienden, hermanos? Eso lo podemos usar en la apologética. Y la arqueología cada vez está confirmando más la Biblia. No usamos la arqueología para decir, ya ves, por eso la Biblia es verdad. No, la Biblia es verdad porque es la palabra de Dios. Recurrimos y podemos usar los descubrimientos de la arqueología para confirmar, ya ves, la palabra de Dios es verdad. Y la arqueología está probando que hubo un faraón, que hubo un rey de Egipto, que hubo realmente los carros del faraón fueron descubiertos en la profundidad del Mar Rojo. Ya sacaron una carreta, ya sacaron escudos de lo que nosotros estamos leyendo en la Biblia. ¿Y quién hace eso, hermano? La arqueología. Entonces lo que estamos diciendo es que no podemos usar el llamado método científico para probar el cristianismo. Para probar el cristianismo necesitamos usar el método histórico legal. ¿Comprendimos eso? Ya sabemos cómo enfrentarnos entonces, hermanos. Si alguien nos está mezclando ciencia con otra ciencia de origen, es decir, no, espérate, necesito hablar aquí, porque tú hablaste de una ciencia operacional, pero ahorita te pasaste y esa es otra ciencia. Estás yendo al pasado, esa es ciencia de origen. Y esto nos ayuda, hermanos, a nosotros a hablar con confianza, porque adivinen que la mayoría de los que creen en la evolución están confundidos. ¿Por qué? Porque el diablo los ha engañado. Ha usado la ciencia, el método científico, la ciencia operacional. Ellos lo creen mucho. ¿Por qué? Porque ahí está. Mira, los científicos lo que hacen. Miren la tecnología. Pero
no se dan cuenta que se están tragando una ideología o filosofía. Algo que no se puede probar nada científicamente. Entonces nosotros hay que ayudarles a los no cristianos para que vean su error y que empiecen a eliminar esos obstáculos para que puedan llegar a la cruz. Amén, hermanos. Pónganse de pie, vamos a orar y vamos a ser despedidos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque nos dejaste tu palabra. En realidad, Dios, cuando un ser humano tiene todas las evidencias acerca de la validez del cristianismo, Señor, y hemos dado ese paso de fe, una vez más una vez que ya dimos ese paso de fe, Señor, tu Espíritu Santo nos regenera y nos da una plena convicción de que estamos en la verdad, de que el cristianismo es verdad, de que en verdad Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a este mundo para revelarnos la verdad de todas las cosas y para redimir a la raza humana. Gracias te damos, Señor. Tú nos instruyes que debemos de estar siempre preparados para presentar defensa, Señor, ante esa gente que tiene preguntas. Aún aquellos, Señor, que su problema es el orgullo o un pecado, algo moral, Señor, para que sepamos en mansedumbre y con reverencia eliminar ese obstáculo, Señor. Gracias por esta reflexión y oro, Señor, para que mis hermanos, incluyéndome a mí, junto conmigo, Señor, sintamos más valor cada día y no callemos la verdad del Evangelio. Gracias, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Estamos despedidos, hermanos.